Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, te dejamos un breve resumen de las 9 primeras etapas del Giro de Italia 2022. En la primera etapa podíamos ver cómo Girmay quería ganar con un ataque muy explosivo después de esa rampa que se había generado en el último kilómetro, pero Mathieu van der Poel había rematado la etapa de gran manera y de esta manera se consagraba como el ganador de la etapa 1 del Giro de Italia. Cabe Liguan había tenido un breve toque que previamente lo había dejado por fuera del sprint, había sido una de las primeras caídas de este Giro de Italia. Podíamos ver que Mathieu van der Poel era el primer líder de esta competición, se llevaba la maglia rosa. Ya para la segunda etapa podíamos ver que se venía una contrarreloj, la primera contrarreloj individual. Veíamos cómo Simon Yates había volado en esta contrarreloj previamente. También podíamos ver terminar al corredor ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos favoritos a llevarse esta competición. Ya por último podíamos ver cómo Mathieu van der Poel estaba dando todo de sí para no perder la maglia rosa. El corredor había hecho un gran tiempo y de esta manera había defendido la camiseta rosada. Ya para la tercera etapa se venía el primer sprint de grandes velocistas. Podíamos ver cómo Mark Cavendish realizaba un ataque a más exactamente unos 200 metros, de esta manera ganándole a corredores de la calidad de Fernando Gaviria y el mismo Arnaud Démare. En cuanto a la general, en este momento no se iban a generar cambios. Mathieu van der Poel iba a seguir siendo el líder de esta competición. Gran ataque que había realizado Mark Cavendish para poder vencer al corredor colombiano y al mismo corredor Arnaud Démare. Ya para la etapa número 4 se venía la etapa de montaña. A meta llegaban dos corredores que habían salido de la fuga, Lerna Kamna y el corredor Juan Pedro López. De esta manera, llegada final, Lerna Kamna ganaba la carrera. Juan Pedro López llegaba de segundo, se iba a quedar con la camiseta rosada, pero pues desilusionado porque quería ganar. Ya en la parte de atrás veíamos llegar el grupo de favoritos, no se habían sacado ventaja previamente. Lo único de esta etapa fue que el corredor Miguel Ángel López, por una lesión, tenía que abandonar el Giro de Italia 2022, baja importante en cara a la general del Giro. De esta manera, Juan Pedro López era el nuevo líder de la competición. Ya para la etapa número 5, podíamos ver que corredores al sprint venían disputando esta carrera. Arnaud Démare venía punteando, detrás venía Fernando Gaviria, pero la explosividad del colombiano no iba a ser suficiente para que Arnaud Démare no se llevase la etapa. Al colombiano le ha faltado un poco más de velocidad. De gran manera dicen que le ha fallado la bicicleta, pero pues esto es el ciclismo. Podíamos ver cómo ya Arnaud Démare se montaba la camiseta de la maglia Chiclamino. En cuanto a la general, Juan Pedro López sigue siendo el líder. El corredor español ha sabido pasar muy bien este tipo de etapas y aún sigue conservando la camiseta rosada. Ya para la etapa número 6 podíamos ver que era una llegada para sprinter. El colombiano Fernando Gaviria había quedado encerrado, le daba duro a su manillar porque no había tenido posibilidades de competir por el sprint. Ya podíamos ver que en la punta de final de carrera, Arnaud Démare por el golpe de riñón le ganaba a Mark Cavendish esta etapa número 6 y lo consagraba aún más como el ganador hasta el momento de la maglia Chiclamino. Vamos a ver si le dura hasta el final. Ya en la etapa número 7 podíamos ver corredores previamente del Jumbo Visma, más exactamente Budman y el corredor Tom Dumoulin, hicieron un gran esfuerzo para poderse llevar esta etapa. Se fueron previamente en la fuga. El corredor Tom Dumoulin dio todo de sí para que su compañero de equipo pudiera ganar esta etapa. No sobra resaltar que estos dos corredores entrenaron en suelo colombiano y ahí fueron donde se prepararon para este Giro de Italia. Para esta etapa, Juan Pedro López todavía es el líder del Giro de Italia. Ya para la etapa número 8 podíamos ver que se había generado una fuga. Corredores del Lotto, venía un corredor del Movistar. Entre los corredores del Lotto iba el corredor Tomás de Gant. Es un corredor muy bueno para este tipo de escapadas, siempre está luchando en la escapada y se convertía en el ganador de esta etapa. Se había ampliamente escapado con el corredor Mathieu van der Poel, pero en un momento de descuido lo dejaron cortado y el corredor no pudo volver a alcanzar el grupo. Ya para la etapa número 10, realmente el corredor Juan Pedro López seguía siendo el líder. De esta manera podíamos ver cómo Giulio Ciccone se iba quedando del grupo principal, lo mismo que el británico Simon Yates y el colombiano Buitrago. Habían sufrido una caída, venían un poco estropeados. Ya en la parte de atrás podemos ver que la maglia rosa venía sufriendo un poco. Richard Carapaz empezaba a realizar ataques para descolgar a algunos favoritos. De esta manera también Mikel Landa empezaba a ayudar
ayudar al corredor ecuatoriano. Ya para este tramo podíamos ver cómo la maglia rosa venía sufriendo, pero dando todo de sí para que no se la pudiesen quitar. Lo mismo que Richard Carapaz. Ya para los metros finales empezaban a disputar el sprint, que lo ganaba Hindley al corredor ecuatoriano, al mismo Romain Bardet. De esta manera el corredor Juan Pedro López había defendido la maglia rosa y el corredor Hindley era el ganador de la 10ª etapa del Giro de Italia 2022. Miramos la alegría con la que Juan Pedro López al llegar a meta le indicaban que aún era el líder de la general. Es importante resaltar que la etapa del día de hoy escogió aún más a los favoritos. Tengamos en cuenta que corredores como lo es Miguel Ángel López ya no está en la competición. Tom Dumoulin, que era uno de los favoritos, ya no está previamente disputando para llevarse el Giro de Italia. El mismo Iván Ramiro Sosa perdió tiempo considerable el día de hoy, que lo aleja un poco de las aspiraciones a ganarse el Giro de Italia. Lo mismo que el corredor Simon James, el día de hoy perdió tiempo considerable. Entonces vamos a quedar a la espera en la semana que viene cómo va a quedar en cara la general y de qué manera se van a empezar a atacar los máximos favoritos. Hemos podido ver que el ecuatoriano Richard Carapaz está de gran manera, lo mismo que el corredor Romain Bardet y otros corredores previamente que le hemos visto de gran manera en este Giro de Italia. Si te gusta el video, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y no siendo más, hasta la próxima, compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos.